Bien, hermanos, voy a cantar otro canto para gloria y honra y alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Este canto es un canto que escribí después que tuve un accidente con mi esposa. Lo voy a cantar, hermanos, no para presumir, sino porque este canto tiene relación con el testimonio que voy a dar en esta hora en el nombre del Señor para gloria y honra de nuestro Dios. Este canto me trae muchos recuerdos tristes y agradables, pero con todo mi corazón me rindo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Te alabo, Padre Celestial. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Con todo mi corazón, con toda mi alma. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya. Veníamos de Chilpancingo. Precipitó al vacío, terrible escalofrío. Ahí pensamos que era el final, que muertos nos iban a levantar, pero Dios no quiso, porque terrible accidente. Gloria al Señor. Y la enfermedad milagrosamente desapareció. Esto es evidente. Gloria al Señor. Le doy la gloria al Señor, que de la muerte nos libró, y yo no encuentro explicación, pero le doy mi corazón. Gloria a Dios, que de la muerte nos libró, y yo no encuentro explicación. El vuelo espectacular quedó parado en sus cuatro ruedas, con vidrios rotos y lo demás. Cuando de pronto abrí mis ojos y la que amo ya no iba conmigo. Salí corriendo y la busqué, sobre los vidrios yo la encontré, la tomé en mis brazos, le pregunté cómo había salido, me dijo bien, gracias al Dios mío. Gloria al Señor. Y en ese instante estábamos rodeados
toda la honra, amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Que sea su Espíritu Santo que ministre su palabra. Vamos a orar. En esta hora les pido que abran su Biblia. Allá en el libro de los Salmos 104 vamos a estar dando lectura a los versículos del 24 al 29. Vamos a darle lectura, hermanos. Voy a ir un poco rápido, tratando, hermanos, de que la hora que me da la cámara pueda captar todo este mensaje. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Gloria a Dios. Amados hermanos, el tema que vamos a ver hoy es: ¿qué pasa cuando Dios esconde su rostro? Este mensaje es con el propósito de que todo cristiano, toda mujer y todo varón aprendamos a confiar en Jehová nuestro Dios y aprendamos a depender absolutamente de Dios. Aleluya. Porque Dios es el que tiene cuidado de todas sus criaturas. Él sostiene todas sus criaturas y las alimenta, las sustenta. Amados hermanos, les da su alimento a tiempo. Gloria a Dios. Como decía nuestro Señor Jesucristo, o como dice, porque su palabra permanece para siempre, que Dios es bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Gloria a Dios, y Él alimenta a todas sus criaturas. Así que, amados hermanos, también debemos entender que en nuestro peregrinar aquí en la tierra, vamos a pasar momentos hermosos, maravillosos, agradables, de mucho gozo, de mucha alegría. Pero también debemos saber, amados míos, que quizá vamos a pasar momentos de tristeza, de dolor y de llanto. Pero con todo eso, amados hermanos y hermanas, nosotros nos alegraremos en Jehová nuestro Dios. Nos regocijaremos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Porque su palabra permanece para siempre. ¿Qué pasa cuando Jehová esconde su rostro? Como dice el salmo que leímos, hermanos, en los versículos 27 al 29. Todas tus criaturas esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Y luego dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Eso es lo que pasa cuando Jehová esconde su rostro, hermanos míos y hermanas. Pero ustedes y yo tenemos promesas maravillosas de nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, nos permanecerán para siempre. Porque Cristo es nuestra vida y nos ha prometido vida eterna, hermanos, para vivir con Él por toda la eternidad. El salmista David, allá en el Salmo 30, él podía decir en los versículos 6 y 7: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, me afirmaste como monte fuerte. Pero luego dice: escondiste tu rostro, fui turbado. Amados hermanos, cuando David estaba en la cima, cuando Dios lo había prosperado, amados hermanos, había hecho resplandecer su rostro sobre él, él decía: Jehová me ha afirmado como monte fuerte, ¿quién me puede derribar? Pero luego dice: escondiste tu rostro, fui turbado. Amados hermanos, cuando David estaba reinando, ya su reino era estable,
Un día David cayó de la gracia de Dios, cayó en pecado. Y de allí vino la palabra de Dios, el juicio de Dios. Y pasó, hermanos, por muchos problemas. Gloria a Dios. Pero David se humilló delante de Dios. Se humilló su rostro, humilló su vida delante de Dios. Y Dios lo levantó. Dios lo restauró. Aleluya. Y todavía Dios da testimonio de David. Gloria al Señor. Porque Dios es bueno, amados míos. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo recibe, lo levanta y lo restaura. Amados hermanos, ¿qué pasa cuando Jehová esconde su rostro? Cuando Jehová esconde su rostro, se apartan los amigos, se esconden los hermanos. Pero no todos, hermanos. Hay hermanos que verdaderamente aman a Dios. Hay hermanos que dan la vida por los hermanos. Aleluya. Quiero contarles este testimonio. Para los que no me conocen, mi nombre es Adelfo Ponce Castro. Soy originario de Perseverancia, municipio de Tecuanapa, Guerrero. Ya les he dicho, hermanos, que mi nombre no es importante. El nombre que verdaderamente importa es el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre lo llevo en mi corazón. Le alabo y le sirvo, hermanos, con todo mi corazón. Y ese precioso nombre quiero que todos ustedes se lo lleven en su corazón. Aleluya. A la edad de 17 años me salí de la casa de mis padres, claro, con permiso de ellos. Ellos levantaron su cosecha de maíz y de jamaica y mi papá me dio un dinero porque yo le dije que quería venirme a trabajar a México. Y hermanos, mi papá me dio casi todo el dinero de su cosecha, con la esperanza de que yo iba a trabajar y los iba yo a ayudar. Yo no tenía vicios, crecí sujeto a mis padres, no me dejaban hablar ni siquiera malas palabras. Pero como dice el proverbio, la palabra de Dios se cumple, hermanos. Dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y es lo que me pasó a mí, amados hermanos. Vivía yo con personas extrañas de otro pueblo que yo no conocía y obviamente me fueron induciendo al vicio. Gracias a Dios porque a los 20 años, amados hermanos, Dios me rescató. La misericordia de Dios me alcanzó. En el trabajo que tenía había un hermano que me hablaba la palabra de Dios. Él veía cómo estaba yo hundido en los vicios. Era yo un hombre perverso, mal hablado. Ese hombre me hablaba la palabra de Dios, me regaló una Biblia y me invitaba al templo Betel, a este lugar. No era este templo, era otro más pequeño. Y yo siempre le decía que sí, pero nunca me decidía, hermanos. Me endurecía mi corazón, era yo un esclavo del enemigo. No podía yo dejar el vicio. De tal manera, hermanos, que endurecía mi corazón. Pero entre más endurecía mi corazón, Dios me iba cerrando las puertas y ya no encontraba yo la salida. Para entonces ya tenía yo a mi esposa, hermanos. Ella estaba esperando al primer bebé, gloria a Dios. Y amados hermanos, cuando ya no encontraba yo la salida, me decidí venir al templo con este hermano. Y venimos con mi esposa, hermanos. Y quiero decirles que yo nunca había oído la palabra de Dios, nunca había ido a un templo evangélico. Pero ese día 9 de febrero de 1983, hermanos, el Espíritu Santo habló a nuestra vida y terminamos llorando en el altar, recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Y desde entonces le entregamos nuestro corazón a Cristo, hermanos. Y luego, como a los 2 meses, en la Semana Santa, fuimos bautizados en agua como manda la palabra de Dios. Quiero decirles, amados míos, que aquí nos congregamos desde el año 1983 a 1989. Y en todos esos años yo no sabía lo que era dirigir la alabanza en un culto. Yo no sabía lo que era predicar la palabra de Dios en un púlpito. Pero a finales de 1988, Dios empezó a tratar con mi vida por medio de sueños. Y yo sentía mi alma vacía. Y al mismo tiempo en mi corazón ardía un fuego, hermanos, que me impulsaba a predicar la palabra de Dios. En mi corazón, en mi mente, estaba el pensamiento de irme a predicar a Perseverancia, a mi pueblo natal. Le comenté a mi esposa mi experiencia
Y le dije, quiero renunciar al trabajo. Tenía yo un trabajo estable, tenía 8 años de antigüedad, pero el trabajo no me interesaba. Quería yo predicar el evangelio, quería yo hacer algo porque mi alma la sentía vacía, era como un árbol sin fruto. Hermanos, ardía mi corazón por predicar el evangelio. Mi esposa me ha apoyado en todo. Me dijo, pues renuncia y vámonos. Hablamos con los niños, para entonces ya eran 2 niños de 3 años y 5 años, gloria a Dios. Hablé con el pastor. A él no le pareció bien la idea, hermanos, pero ya la decisión estaba tomada. Y nos fuimos a Perseverancia a predicar el evangelio allá. Yo estaba bien ilusionado, yo sentía que iba a llegar a mi pueblo y que iba a visitar casa por casa y que la gente me iba a escuchar y que se iban a convertir al evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, para gloria y honra de Dios, cuando llegamos allá le predicamos a la familia. Y se convirtió mi papá, mi mamá y mi hermano mayor, gloria a Dios. Entre ellos 3 y nosotros 2 y 2 niños, mis 2 niños, hacíamos los cultos y predicábamos en el pueblo. Fue todo lo contrario a lo que yo pensaba. Yo pensaba que se iban a convertir y que ellos iban a sentir ese gozo que yo sentía en mi corazón y lo sigo sintiendo, ese fuego en mi corazón, hermanos. De un gozo que no me cabe en el pecho. Pero fue todo lo contrario, hermanos. En el pueblo nos hicimos abominables, éramos como algo pestilencial. Nadie se quería acercar a nosotros porque éramos como algo contagioso. Nadie nos quería oír y en todo el pueblo y en todos los pueblos hablaban pestes de nosotros. Yo me sentía triste, me sentía derrotado y decía, yo creo que me equivoqué, esto no es para mí. Pero amados hermanos, la palabra de Dios se cumple. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, del versículo 8 al versículo 12, dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Aleluya. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y en paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción, y los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Aleluya. Amados hermanos, los pensamientos de Dios no son los de nosotros, ni nuestros caminos son sus caminos, amados hermanos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y ciertamente, amados míos, la palabra de Dios no volverá vacía, pero no es cuando yo quiera ni cuando tú quieras, amado mío. Es en el momento preciso que Dios tiene en que van a suceder las cosas. Solamente debemos tener paciencia. Paciencia, hermanos, y estar con la mano en el arado y seguir adelante y firmes en la palabra de Dios. Aleluya. Y así pasaron muchos años, hermanos. El pastor llevaba evangelistas, una, otra y otra vez llevaba diferentes evangelistas y hacíamos campañas, pero nunca una almita se convirtió a Cristo en esas campañas. Pasaron muchos años, como 10 años, y nosotros seguíamos orando y ayunando, haciendo veladas enteras, haciendo cultos todos los días. Yo me sentía triste y decía, nadie se va a convertir aquí. El día que nosotros nos muéramos, se va a acabar el evangelio y nadie va a quedar aquí de los evangélicos. Pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus proyectos, amados míos. Si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, Dios va a cumplir su propósito en ti, en mí, en todos. Llegó el momento en que Jehová nuestro Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros. Andábamos predicando, hermanos, de casa en casa, de pueblo en pueblo. Llegó el momento cuando orábamos por los enfermos y Jehová nuestro Dios se glorificaba, gloria a Dios.
Los enfermos sanaban. Y amados hermanos, llegó el momento en que se empezaron a convertir las almas. Y allí en Perseverancia se convirtió una familia. Un hermano que verdaderamente amaba a Dios y daba la vida por los hermanos. Y recuerdo, amados míos, que yo le dije a la pequeña iglesia: oren por mí, oren a Dios que ponga un automóvil a disposición para ir a las misiones, para ir a los pueblos. Y yo oré a Dios y le dije: Dios mío, si tú me concedes un automóvil, yo voy a subir el cerro y voy a predicarle a los pueblos que están más allá del cerro. Y en poco tiempo Dios puso un automóvil en mis manos, hermanos, para gloria y honra de Dios. Y ahí anduvimos con mi esposa, hermanos, predicando el evangelio de casa en casa, y otros hermanos también. Cristo vive. Y recuerdo, amados míos, que el día 20 de octubre del año 1999 llegó un varón alcohólico que siempre lo invitábamos al culto y nunca quería ir. Era alcohólico, hermanos, andaba borracho siempre, pero aún así trabajaba, lo alquilaban y iba a trabajar de jornalero. Pero, amados hermanos, llegó el momento en que un espíritu inmundo lo atormentaba. La voz del mismo demonio la oía en su mente, en sus oídos, que le decía: ya aguantaste mucho, pero ya te llegó tu hora, ya voy por ti, ya te voy a llevar. Y él andaba, hermanos, trabajando, y esa voz no lo dejaba en paz. Entonces buscó a aquel hermano que recién se había convertido. Y el hermano me mandó a llamar para que orásemos por él. Y hermanos, llegué allá y le empecé a hacer unas preguntas. Y en lo que yo le preguntaba, me dijo: mira, me está hablando y me dice que si ustedes oran por mí, también a ustedes se los va a llevar. Entonces le dije: diablo mentiroso, tú no tienes parte ni suerte en nuestras vidas. Y le dije: ponte de rodillas. Vamos a orar por ti. Empezamos a orar con aquel hermano. Hermanos, empezamos a invocar el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, que echa fuera demonios. Aleluya. Y amados hermanos, para gloria y honra de Dios, Dios hizo libre a aquel varón. Y le dije: te espero en la casita de oración, porque no teníamos templo, hacíamos los cultos en una casita de adobes, hermanos, que nos habían prestado. Y le dije: ve al culto, ahí te espero, es la última oportunidad que Dios te da. Y amados hermanos, yo sé que cuando oramos por una persona, Dios lo hace libre. Si esa persona sigue a Cristo, es verdaderamente libre. Pero si esa persona sigue en el pecado y sigue en el vicio, obviamente que sigue encadenado. Cristo vive. Y amados hermanos, yo pensaba que el varón no iba a ir, pero yo lo estaba esperando. Estuvimos alabando a Dios en la alabanza cuando entró aquel hombre al templo. Después de la predicación, hermanos, lo invité al altar y él pasó al altar, y toda la iglesia, hermanos, oramos por él. Y Dios lo hizo verdaderamente libre y se convirtió al Señor, aleluya. De modo, hermanos, que Dios se glorificaba maravillosamente. En una ocasión llegué del trabajo, hermanos, en mi caballo, mi sombrero de petate, todo sudado y cansado. Y mi esposa me dijo: te vinieron a buscar para que vayas a orar por una señora que tiene SIDA, que su esposo murió de SIDA. Y hermanos, yo con mi cansancio le dije a mi esposa: ¿por qué vienen a buscarme a mí? Allá en ese pueblo hay una iglesia evangélica, hay un pastor, ¿por qué no van allá? Y mi esposa me dijo: no te enojes, dale gracias a Dios porque te buscan a ti. Y dije: verdaderamente tienes razón. Es la gracia de Dios que está con nosotros. Amados hermanos, comimos, nos bañamos y nos fuimos a orar por esa señora. Y la gracia de Dios estaba con nosotros, hermanos, para gloria y honra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando Jehová esconde su rostro?
Se apartan los amigos y se esconden los hermanos, pero no todos. Hay hermanos que verdaderamente aman a Dios y dan la vida por los hermanos. En el mes de septiembre del año 2002, mi esposa empezó enferma, cayó enferma de esa enfermedad que le da solamente a las mujeres. Y amados hermanos, yo sentía que Dios estaba tan cerca de mí, yo tan cerca de Dios, que todo lo que le pedía, Dios me lo concedía. Y ese día, hermanos, oré por mi esposa y ayuné por mi esposa para que Dios la sanara, pero no hubo respuesta. Entonces acudimos a la ciencia médica, fuimos al hospital de Ayutla, de allí nos mandaron a Cruz Grande, de allí a Buenavista, de Buenavista a Chilpancingo y de Chilpancingo a Acapulco. Cada médico le recetaba a mi esposa medicina, pero ninguna medicina le hacía bien. Esperábamos que un médico nos diera una buena respuesta. Llegamos a Chilpancingo, nos fuimos en el Sur Azul, y cuando estábamos allá con el especialista, él me mostró en una pantalla y me dijo: mira, tu esposa tiene un problema muy grave. Ella tiene miomatosis uterina y es necesario la operación urgentemente porque se va a empeorar. Y me dio, hermanos, el precio de la operación, una cantidad enorme, hermanos, que yo apenas podía conseguir para el pasaje. Y nos fuimos. Era el 18 de diciembre del año 2002. Nos fuimos de Chilpancingo a Perseverancia, hermanos. Íbamos tristes, en silencio, no platicábamos. Yo iba acongojado porque quería llegar a Tecuanapa. Había recibido un oficio de que iba a haber una brigada de médicos allí en Tecuanapa ese día 18 de diciembre. Y también quería yo llegar a Perseverancia porque a las 4 de la tarde se reunían los hermanos y tenía yo que llegar a predicar la palabra de Dios. Iba yo recio, hermano. Mi esposa me decía: bájale, vas muy recio. Mi esposa llevaba miedo y me decía cada rato: bájale, bájale. Pero yo no le hice caso, hermanos. Yo más aceleraba porque quería llegar allá y acá. Al llegar a Chacalapa hay un puente, una curva jaladora. Y yo iba recio, hermanos, y en ese puente perdí el control. Ya casi al salir el puente frené y venía un carro de frente del lado contrario. Pero al atravesarse el carro solté el freno y la fuerza que llevaba la tracción delantera, hermanos, hizo volar el carro para atrás, de modo que el carro ya no golpeó a este carro, pero el coche azul voló al voladero, hermanos. Voló de punta, sí, dio 3 vueltas de punta y fue a reposar en la brechita de donde sacan arena del río. Allá quedó paradito en sus 4 ruedas, viendo para el puente debajo del río. El carro dio 3 vueltas, yo me agarré firmemente del volante, pero mi pobre esposa, ¿de dónde se agarraba? Dio la primera vuelta, yo iba consciente. En la segunda vuelta sí, quizá llevaba los ojos cerrados, pero iba consciente. A la tercera vuelta sí, ya no sabía yo si era un sueño, una pesadilla horrible. Cuando el carro asentó a la brechita, bien el momento que cayó, como que me golpeé con la frente en el volante y eso me despertó. Entonces miré a donde venía mi esposa y ella ya no estaba allí, ya no estaba en el asiento, hermanos. Me dolió mi corazón, me sentí culpable y pensé lo peor. Pensé que el carro le había pasado encima y que la iba a encontrar aplastada y muerta. Hice fuerza para abrir la puerta, pero no podía porque el carro estaba todo sumido. Seguí forcejeando y abrí la puerta y corrí a buscar a mi esposa. La encontré parada sobre los vidrios porque los vidrios se rompieron todo. Fui y la abracé con mucho dolor y vergüenza, hermanos. Le pregunté cómo estaba. Me sentía culpable. Ella me dijo: quiero mis guaraches. Estaba descalza. Anduve buscando sus guaraches en la hierba. No los encontré, me fui al carro, allá en el suite del limpia parabrisas o de las direccionales. Estaban colgados los guaraches en esa palanquita. Aquí la pregunta. El carro rodó muy rápido por la fuerza que llevaba y por el voladero. Y la pregunta es: ¿de dónde salió mi esposa? ¿De dónde salió? Las puertas cerradas, los vidrios, el parabrisas, el medallón, los vidrios rotos.
¿De dónde salió mi esposa? Yo no encuentro explicación. Pero, amados hermanos, la respuesta me la da la palabra de Dios. Porque el Salmo 34 dice, 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el Salmo 91:11 y 12 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Allí tengo la respuesta, hermanos míos. Allí puedo ver que el ángel de Jehová, cuando el carro iba volteando, tomó a mi esposa con mucho cuidado, la puso en tierra firme. Gloria a Dios. Y ahí estaba mi esposa, ilesa completamente. Ni un golpe su servidor. Pero el carro quedó casi deshecho. En eso, hermanos, arriba en la orilla del puente había mucha gente. Uno me habló y me dijo, ¿quieres que llame una ambulancia? Le dije, gracias. Gracias a Dios estamos bien. Otro me dijo, te vamos a ayudar a sacar tu carro para que no te vaya a cuestionar el tránsito. Me ayudaron a sacar el carro. Atravesamos la carretera y lo metimos en la primera casa del pueblo de Chacalapa. Ahí me dijo un ancianito, ay, déjalo, yo te lo voy a cuidar. Y, amados hermanos, abordamos una pasajera con mi esposa y nos fuimos a Tecuanapa. Al llegar a Tecuanapa, le hablé por teléfono al hermano, a la familia que recién se había convertido. Ese hermano es de los que aman a Dios y que dan la vida por los hermanos. Le hablé y le dije, hermano, estamos en Tecuanapa y venimos a pie. Sin preguntar nada me dijo, ¿quiere que los vaya a traer? Le dije, por favor. Y en lo que él llegaba, hermanos, nos fuimos al auditorio municipal con mi esposa para consultar a otro médico de la brigada. Y nos dijo, efectivamente, es necesaria la operación. Y, amados hermanos, ya no nos quedaba más que hacer. Llegó el hermano con su camioneta, nos subimos y le dije, hermano, no sé si viene hablando conmigo, con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, no lo sé, pero lo que sí sé es que nos volteamos, nos marombeamos y el carro quedó casi deshecho allá en Chacalapa. Nos fuimos, llegamos a Perseverancia. Para entonces ya en Perseverancia se sabía que nos habíamos marombeado con mi esposa, hermanos, en el carro. Y se sabía que yo iba quebrado de una pierna y mi esposa iba quebrada de las costillas. Para gloria y honra de Dios, eso no era cierto. Mi esposa y yo estábamos muy bien por ese lado. Gloria al Señor. Jehová cumple su palabra. Pero llegamos allí a la casita donde hacíamos el culto, hermanos. Una casita que mi papá nos prestaba para hacer los cultos. Ya la congregación estaba reunida, hermanos. Llegamos allí para alabar a Dios con los hermanos y las hermanas. Y ahí estuvo su servidor predicando la palabra de Dios. Cuando salimos de allí, hermanos, nos fuimos a su pobre casa, casita de adobe con tejas. Cuando íbamos entrando a la casa, hermanos, sentí un dolor muy profundo en mi corazón. Sentí deseos de llorar, amargamente soltarme a llorar a gritos. Con el solo hecho de pensar de que en un instante 2 muertos iban a entrar a mi casa y 2 muertos iban a sacar para llevarlos al panteón y mis 2 hijos iban a quedar huérfanos tan pequeños. Pero Dios no quiso, hermanos. Dios no quiso que mi casa se llenara de luto. Gloria a Dios. Para colmo de mis males, ya tenía yo 2 problemas, mi esposa enferma y el carro casi destruido. Y le dije a mi esposa, vamos a tener que darle seguimiento al problema de tu enfermedad, vamos a tener que ir a Acapulco. Y ella me dijo, no quiero que me operen, me dijo llorando, no quiero que me quiten la matriz. Y yo saqué fuerza de flaqueza, hermanos, ya había llorado mucho y ayunado,
y Dios no respondía. Pero le dije a mi esposa, no te van a quitar la matriz. Dios va a hacer un milagro. Y me dice, pero ¿cómo vamos a ir? No tenemos dinero. Para entonces había venido a verme un hermano del pueblo vecino de una iglesia evangélica. Me vino a ver porque supo que estaba yo quebrado de una pierna y mi esposa quebrada de las costillas. Pero le dije, para gloria y honra de Dios estamos bien. Y nada más eso quería saber y se fue. Es un hermano de negocios que tiene camionetas, tortillerías y casas. Y le dije a mi esposa, voy a ir a ver al hermano. Ya que se preocupó por venir a verme, le voy a pedir 5,000 pesos prestados. Y me fui a ver al hermano. Le dije, hermano, présteme 5,000 pesos. Voy a llevar a mi esposa a Acapulco. La van a operar. Sin más explicación me dijo, hermano, no se los puedo prestar. Hermanos, sin preguntarle más, le dije, hermano, pues si no puede prestármelo, pues a eso vine nada más y me retiro. Me despedí de él y con un nudo de la garganta me fui, hermano. Llegué a donde estaba mi esposa en la casa y oramos a Dios y lloramos con gran lloro. Yo le decía a Dios, Dios mío, clamo a ti de día y de noche y no respondes. Toco las puertas y están cerradas, no hay respuesta. Entonces vino aquel hermano que nos fue a traer a Tecuanapa y me dio 300 pesos. Y me dijo, mañana yo voy a Acapulco, tengo salida a Acapulco, si quieren los llevo. Nos fuimos con él a Acapulco, nos llevó al Hospital General que está en la colonia Renacimiento. Y allí llevamos los estudios, hermanos, y mandaron a mi esposa a hacer más estudios. Pero como eran las fiestas decembrinas y de fin de año y fiestas de principio de año, nos citaron hasta el día 9 de enero del año 2003. Y quiero decirles, hermanos míos, que nos presentamos el 9 de enero ya con los nuevos estudios, con el doctor Abarca. Nos citaron con el doctor Abarca. Y amados hermanos, llegamos puntualmente a las 10 de la mañana. Llegaron las 11 y el doctor no llegaba. Después de las 11 llegó un doctor y empezó a atender a los pacientes y llamó a mi esposa. Mi esposa entró, yo me quedé en la sala, me quedé orando, hermanos. Oraba yo a Dios y decía, Dios mío, tú puedes hacer un milagro en la vida de mi esposa. Y yo sentía fe y confianza, hermanos, de que algo Dios iba a hacer. Y al mismo tiempo, hermanos, la duda, mis pensamientos, mi mente, parecía que veía yo a Satanás acechando como una fiera hambrienta. Pero yo decía que el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás, no tienes parte ni suerte con nosotros. Sentía yo que algo Dios iba a hacer. Pero al mismo tiempo parecía que veía a mi esposa salir con tristeza y dolor y llanto por alguna mala noticia que le dijera el médico. Pero me fortalecía y decía, Señor, yo sé que tú estás con nosotros. Y luego salió mi esposa, hermanos, bien tranquila. Y me dijo, el médico quiere verte. Me fui con ella, entramos, saludé al médico y le pregunté, ¿usted es el doctor Abarca? Él me dijo, Dios me libre de ser el doctor Abarca. Alzó sus manos al cielo y dijo, yo soy Cruz, Cruz, Cruz. Y me empezó a explicar, tenía los estudios en las manos. Y me dijo, tu esposa no se va a operar. Tu esposa está bien. Gloria a Dios. Esa era la respuesta que yo quería oír. Yo creí, amados hermanos, en que fue la respuesta de Dios que yo esperaba, que tanto le pedía. Creímos que Dios hizo un milagro y desde ese día, hermanos, mi esposa no tuvo más problemas. Gracias a Dios mi esposa conserva su matriz hasta el día de hoy, todo su cuerpo completito, gloria al Señor. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Nos fuimos, llegamos a Perseverancia, una carga menos. Luego con el hermano que nos fue a traer a Tecuanapa, fuimos a traer el suru a
a Chacalapa. Como a la medianoche, hermanos, lo llevamos para que la carretera estuviera despejada. Llegamos a la casa, lo metimos debajo de un árbol de limón y otro de guanábana. Allí el carro se llenó de polvo y las gallinas allí iban a poner sus huevitos en los asientos. Gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y luego empecé a orar a Dios. Desde el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Oraba yo en las madrugadas y decía: Dios mío, soy tu siervo. Necesito el automóvil para seguir visitando los pueblos, para seguir visitando las misiones. Y le dije a la pequeña iglesia que estuviéramos orando. Y mi esposa me oía que yo oraba en las madrugadas. Y me dijo un tanto molesta, y le doy la razón, porque yo fui el culpable de este accidente, hermanos. Me dijo: ya te oí que estás orando para que Dios te ayude a componer ese carro. Y me dijo: yo nunca me voy a subir en ese carro. Y yo le dije en tono de broma: no te preocupes, mi amor. Tú vas a andar en la camioneta pasajera y yo voy a andar en el sur. Gloria a Dios. Y amados hermanos, seguía orando, pero no veía ni sol ni estrella. Soy de un pueblo pobre, de una familia pobre. El hermano no me pudo prestar 5,000 pesos para curar a mi esposa. Mucho menos me iba a prestar para componer un carro viejo. Pero seguí orando, hermano, confiando solamente en el poder de Dios. Así pasaron los meses y en el mes de mayo, el 11 de mayo, recibí una llamada. Me anunciaron en la caseta telefónica que tenía una llamada. Fui a contestar. Y me dijeron: ve a Tierra Colorada. Y me dieron una clave y me dijeron: vas a recibir 10,000 pesos. Hermanos, a mí me pasó como a los discípulos. Cuando el Señor había resucitado, ellos de gozo no podían creer que el Señor había resucitado. Así yo también, de gozo, no podía yo creer que si eso era verdad. Y decía: 10,000 pesos es mucho para ser verdad. Pero, amados hermanos, pasó el día 12 de mayo. Busqué dinero prestado para ir a Tierra Colorada. Me fui el día 13 de mayo. Llegué, hermanos, a un lugar, a Multiservicios Rojas. Había una sola ventanilla con vidrios polarizados. No se veía la persona que estaba adentro, ni afuera no había ninguna persona. En esa ventanilla entregué la clave y mi credencial. Y sin decirme palabras me contaron 10,000 pesos. Allí entendí que era verdad, hermanos, que era la mano de Dios, la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: dichoso el hombre que confía en Jehová. Aleluya. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Amados hermanos, con ese dinero alquilé un hojalatero de tiempo completo. Me lo llevé a vivir a la casa. Allí comía, bebía, dormía, hasta que terminó de componer el carro. Y yo decía: pues ese carro todavía va a correr. Para gloria y honra de Dios, hermanos. El carro se volvió a levantar también por la misericordia de Dios, sin ver, hermanos, sin tener dinero, sin ver ni sol ni estrella. Pero cuando Dios te va a bendecir, amado hermano, Dios es el dueño del oro y la plata, dice Ageo 2, 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria a Dios. Dios es bueno. Si tú estás sufriendo, si estás pasando momentos difíciles, hermano, hermana, tómate fuertemente de la mano de Dios. Aunque parezca que Dios está escondido, aunque has clamado y has llorado y Dios no responde, tómate fuertemente de la mano de Dios. Y llegará el momento en que Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre ti. Gloria a Dios. Y amados hermanos, para gloria y honra de Dios, seguimos con mi esposa atendiendo las misiones y todos los hermanos en ayunos y oraciones, hermanos. Y en el año 2013 quiero decirles que el Dios Todopoderoso que me envió a predicar allá, me llamó a la iglesia Betel para pastorear esta hermosa iglesia. No porque yo sea bueno, ni porque yo sea mejor que los demás,
No, hermanos, solamente por la gracia de Dios. Y aquí estamos, hermanos, en esta iglesia, hermanos, con estos hermanos y hermanas que aman a Dios, que le sirven a Dios de todo corazón. Aleluya. Así que, amados míos, como dice la palabra de Dios, allá en Habacuc capítulo 3 del versículo 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Amados hermanos, quizá no tengas trabajo, no tengas dinero, quizá estés enfermo, quizá hayas perdido algún ser querido. Acércate más y más a Dios y tómate de su mano. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano mío, hermana, vamos a orar. Pon tu confianza en Dios y espera en Él. Él no te dejará ni te desamparará. Oremos. Bendito eres, Dios de los cielos y de la tierra. Amados hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Les amo en el amor de Cristo. Esforcémonos cada día más. Hay que servirle a Dios como es debido, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Amén.